Bienvenidos a este segundo episodio de los comentarios desde las andas. Estamos haciendo ahora un repaso sobre 7 adornos que conceptualmente nos presentaron un reto muy interesante a quienes admiramos las artes sobre nuestras andas procesionales. Habría que recordar que en nuestro primer episodio platicamos sobre varios problemas que tienen que ver con la forma en que nosotros los guatemaltecos vemos las andas procesionales y cómo la responsabilidad de quienes dirigen esta elaboración de nuestros adornos en las calles pues es enorme porque se encuentra en un momento crucial de nuestra vida cultural como guatemaltecos. Las andas de nuestra Semana Santa llevan el arte a todos los lugares de nuestro país, a las calles, a las avenidas, a las plazas, a los atrios, y a esos lugares acuden miles de personas que al contemplar un adorno donde Jesús y la Virgen son protagonistas, asumen que eso que ven es sinónimo de belleza. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo nuestros adornos quieren enviar un mensaje concreto y lo han hecho durante más de 100 años respecto a una cuestión muy interesante: evangelizar, enviar un mensaje edificante basado en nuestra doctrina católica a todos los que se encuentran esperando el paso de Jesús o la Virgen. Esos mensajes cada vez son más difíciles de administrar, de proyectar y de realizar sobre las andas. Y son difíciles no tanto porque nos cueste representarlos artísticamente, sino porque cuesta mucho ahora que la cultura letrada ha ido en retroceso, que nuestros receptores puedan conocer de alguna manera profunda algunos aspectos pues, que son relativamente muy elaborados. Esto de alguna manera crea pues, un dilema a la hora de escoger los mensajes. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer algo bonito? ¿Queremos hacer algo que se medianamente pueda comprender? ¿O queremos hacer cosas que reten a un grupo pequeño de personas y que esas personas puedan captar de alguna manera importante o interesante en las calles eso que estamos haciendo sobre las andas procesionales? De eso se trata entonces este programa. Vamos a continuar recorriendo estos 7 mensajes tan interesantes que plantean un reto para todos nosotros como católicos, pero también para todos nosotros como interesados en ver el arte y en comprender la estética de nuestra Semana Santa. En esta oportunidad me voy a referir a 4 trabajos que, a mi parecer, tienen una fuerte carga conceptual y una riqueza doctrinal e histórica muy importante para que nosotros podamos analizar. En primer lugar, me voy a referir al trabajo que Jesús Nazareno de los Milagros lució en su procesión del Domingo de Ramos recién pasado. Y fíjense que a mí me parece sumamente refinado el tratamiento teológico que se le dio a esta procesión, porque reúne en un solo cortejo 2 momentos importantísimos del Evangelio, pero al mismo tiempo de la liturgia de las horas de la Iglesia Católica. Vamos por partes. Los adornos del Domingo de Ramos comienzan a desarrollarse sobre las andas de la Virgen de Dolores y van avanzando temporalmente hacia las andas de Jesús Nazareno. Fíjense qué interesante, porque esto mismo sucede en la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo el sábado anterior a Ramos, es decir, que casualmente las 2 procesiones tienen un, diríamos, discurso temporal muy similar. Regresando entonces a Jesús de los Milagros y la Santísima Virgen de Dolores. El tema inicia en el canto del Magnificat y avanza hacia el canto del Benedictus. El primero lo pronuncia la Santísima Virgen María cuando va a la casa de Santa Isabel y proclama la grandeza del Señor. Y el segundo es la alabanza, el himno de acción de gracias que Zacarías pronuncia cuando recobra el habla en el momento en que su hijo Juan va a ser circuncidado y se le va a poner el nombre. Esto de alguna manera, fíjense ustedes, está perfectamente atado en un momento determinado de la historia evangélica y está narrado todo por el evangelista San Lucas. Vamos a la escena que se produce
sobre las andas de la Virgen de Dolores y vemos justamente la escena de la visitación. Es el momento del Magnificat. Y luego vamos hacia las andas de Jesús Nazareno de los Milagros y ahí nos topamos con Zacarías entonando el Benedictus. Esto de alguna manera nos explica cómo hay un tratamiento temporal, pero al mismo tiempo un tratamiento doctrinal sobre las andas. No se descuidó ningún, diríamos, punto explicativo, teológico, para poder atar los dos adornos como unidad. Eso es muy interesante porque fíjense ustedes que hemos caído mucho en que las andas de la Virgen de Dolores son una continuidad, pero una continuidad poco creativa y prácticamente una copia en miniatura de lo que se le hace a Jesús. Esto no pasa acá, ¿sí? Hay una diferencia notable entre las dos ejecuciones, pero doctrinalmente están atadas. Y eso a mí me parece que es sumamente importante y sumamente rico. Y luego pensemos en que la liturgia de las horas utiliza estos dos himnos como parte focal del tiempo, de la alabanza que se hace al Señor a través de las horas, obviamente, del día. Y entonces vemos un Magnificat, que es el que se canta en las vísperas, ¿sí? Otra vez comenzamos con la Virgen, y luego el Benedictus que se canta en el Laudes a las 6 de la mañana. Uno podría decir, bueno, entonces primero es el Benedictus y después es el Laudes, pero recuérdense ustedes que las vísperas es como la apertura del día canónico y entonces comenzamos con la Virgen y terminamos con el Anda de Jesús. Me parece que esta concepción del tiempo que se ha utilizado en la procesión de Jesús Nazareno de los Milagros y la Santísima Virgen de Dolores es un ejemplo importantísimo para poder tener esa relación y esa importancia que hay que darle a los dos conjuntos. Aunque tengamos la idea de que la Virgen debe ser artísticamente una secuencia de Jesús, creo que a los dos hay que darles siempre su dignidad, su espacio y buscar cuestiones discursivas que nos permitan realizar una buena lectura de ambos adornos. Jesús Nazareno de la Merced en Domingo de Ramos en la antigua Guatemala. Este es un tema apasionante, sinceramente. Creo que la realización del adorno logró transmitir la riqueza descriptiva del pasaje del Evangelio. Fíjense, yo siempre mantengo una postura, muchas veces en los escritos de los comentarios, donde siempre reflexiono que si el Evangelio te está dando tantas pistas, te está ubicando espacialmente, te está describiendo personajes, te está hablando del entorno, ya no tendrías por qué preocuparte por crear un entorno que va a alterar la lectura del Evangelio. Y en este caso tan particular de la procesión de la reseña de la Merced de la antigua Guatemala, se logró hacer justamente ese traspaso de la lectura del Evangelio hacia la plástica de las andas. Y a mí me gusta reflexionar mucho sobre el tema de la Samaritana porque tiene demasiadas aristas que atender. Para comenzar, habría que decir que es un tema muy recurrente en el tercer domingo de Cuaresma, porque la lectura del Evangelio de la Samaritana se hace, según los ciclos, muchas veces en el tercer domingo de Cuaresma, y lo hemos visto varias veces en las procesiones que salen durante ese día. Pero esta vez lo vimos en Domingo de Ramos. Y lo que sucede es que ese pasaje ubicado geográficamente en Samaria, fíjense qué interesante, porque Samaria está entre Galilea y Judea. Son una rama de la familia judía, pero no son aceptados por los judíos como tal. Son hijos de Jacob, se ubican ellos mismos como tales. Y son una comunidad que vive prácticamente en el desierto y tiene que aprovechar los oasis. Y en esos oasis hay uno especial, que es el que narra el Evangelio, que arqueológicamente no está tan bien definido cuál podría ser ese oasis. Pero aquí vienen cosas interesantes. Hay una mujer que se acerca a Jesús. Jesús está en el pozo, está esperando en el pozo y dice claramente el Evangelio, cerca del mediodía, la peor hora del calor, y ella está usando esa hora porque no quería encontrarse a nadie. Es una mujer samaritana que vive en una relación sentimental complicada y que Jesús se lo va a decir durante su conversación.
Y esa conversación transcurre entre retos, entre contradicciones, entre observaciones, tanto de parte de ella como de parte de Jesús. Y eso es bien interesante, fíjense ustedes. Una mujer que le rebate al mismo Hijo de Dios varias veces, preguntándole algunas cosas en concreto y rebatiéndole otras. Jesús obviamente responde con mucha serenidad, con mucha seguridad y por supuesto con mucha autoridad, hasta llegar a esa famosa frase: llama a tu esposo, dile que venga. Y ella le dice: no tengo esposo. Y entonces él le dice: bien has dicho, porque este con el que vives tampoco es tu marido y has tenido 5. Y entonces ella se asusta, porque entonces entra no solamente el tema de la autoridad de Jesús moral, sino también el tema de reconocerlo a él como profeta. Luego viene toda la escena de los apóstoles que se sorprenden de verlo a él platicando con una samaritana, y por último el evangelio nos conduce hacia la llegada de todos los samaritanos a escuchar a Jesús, y termina diciendo que hay muchas conversiones. Pero en las andas de Jesús de la Merced nosotros vimos ese pozo, ¿sí? Vimos esos utensilios, ¿verdad?, de tinajas, ¿verdad?, que arqueológicamente estaban muy bien aprovechadas, porque nos llevaban justamente a esa cerámica del siglo I de nuestra era, de una comunidad que no era sumamente avanzada, y por eso es que esas manifestaciones arqueológicas se hacían presentes en las andas. Y luego contemplar la escena de esta mujer que se acerca al pozo, se topa con Jesús, Jesús perfectamente dispuesto en el centro de las andas, y en la parte de atrás los niños samaritanos que forman parte de esa comunidad a la cual pertenecía la mujer a la cual hace referencia el evangelio. Me parece que es un tema apasionante, un discurso brillante y un manejo muy acertado tanto de la representación como de las cosas que acentúan qué es lo que está pasando alrededor de Jesús en ese momento que nos narra el evangelio. Así que un gran mensaje también que pudimos observar en las andas de Jesús Nazareno de la Merced del Domingo de Ramos en la Merced Antigüeña. Vamos ahora a platicar de un tema que es, diríamos, un poquito fuerte, ¿no? Porque la agonía en el huerto es un tema que se repite muchísimo dentro de nuestra tradición decorativa de las andas. Y es que la agonía en el Getsemaní tiene detalles únicos, detalles que enternecen, detalles dramáticos, detalles que teológicamente son extremadamente ricos. Y entonces pensaría yo que eso atrae muchísimo a los artistas para replicar sobre las andas este tema. En este periodo de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, por lo menos tuvimos 3 veces este tema. En el caso que quiero abordar de Jesús de la Humildad, me parece que hay una cuestión muy interesante, a pesar de que el tema, vuelvo a insistir, es sumamente gastado. Y es el hecho de tomar para la representación una pequeña frase que no había sido tratada: el que a espada mata, a espada muere. En el momento en que San Pedro, con una gran fuerza de ira, ¿verdad?, por lo que está sucediendo, y siendo fiel a su carácter tan intempestuoso, pues toma la espada y le corta una oreja al sirviente del sumo pontífice, ¿verdad?, Malco. Y entonces, a partir de ahí, se va desarrollando una escena muy interesante sobre las andas de Jesús de la Humildad. Y diríamos, bueno, aquí ¿cuál es la novedad? La novedad radica justamente en tomar una parte del pasaje que normalmente no se toma. Se prescindió de los apóstoles dormidos, por ejemplo, que ese es un gran mérito, porque es una de las escenas más repetitivas en este tema. Se recurrió, por ejemplo, a realizar una construcción, diríamos, celestial dentro de las andas, que tiene pues una doble lectura, pero conceptualmente hablando resulta muy interesante, porque sabemos que la noche de Jueves Santo es la noche que marca el inicio del Triduo Pascual, y ese Triduo Pascual astronómicamente está marcado por el plenilunio, el primer plenilunio de primavera, que estaba representado sobre las andas. Creo que ese es un gran mérito para la procesión de Jesús Nazareno de la Humildad, para poder presentarnos
sobre algo que hemos visto tantas veces, cosas que nos podrían causar una nueva impresión sobre el tema. Aprovechando que estoy hablando de la agonía en el huerto, me gustaría referirme, por ejemplo, a la que se presentó con Jesús Nazareno del Sacrificio en la colonia 1 de Julio, donde justamente se hizo una composición muy armónica, con muchos olivos, en la cual justamente Jesús estaba padeciendo y estaba ese cáliz rebosando de sangre, por también la referencia al sudor de sangre que nos narra el evangelista y que sucedió durante esa noche. También lo vimos en Santa Teresa, ¿verdad? El mismo tema, solamente que en ese caso pues el resultado estético impedía que se pudiera apreciar de una mejor manera este tema tan interesante, aunque en ese caso pues sí es evidente que no se logró tener un nivel, diríamos, más original para tratar este tema de la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Quiero concluir estos 7 adornos que nos presentaron mensajes impactantes, bien trazados y con una profundidad teológica o histórica de gran calado, con el trabajo del Señor Sepultado de la Recolección y María Santísima de la Soledad del Viernes Santo de la Recolección. Estamos ante un adorno que lo que hizo fue manifestar sobre las andas un discurso completamente histórico, un discurso que tiene que ver con la devoción y el arte y la historia de la recolección, especialmente dirigido a la comunidad tanto de la Asociación de Cruzados y de la Hermandad de Dolores como para sus devotos cargadores. Y aquí entonces tendríamos que entender que no necesariamente un adorno va dirigido a personas que solamente pueden leer una parte de los significados, sino que también va dirigido a personas que necesitan de alguna manera profundizar en temas, pues vamos a decirlo así, un poquito más difíciles. En el caso Recoleto, lo que vimos sobre las andas era un discurso que nos llevaba hasta la fundación que sucedió en Santiago de Guatemala y que lideró Fray Antonio Margil de Jesús a partir de 1685 y que culmina en 1701 con el inicio de la construcción de la recolección, y que aparecía justamente en la apertura de las andas del Señor Sepultado. Y el discurso finalizaba con los ángeles portacandelas que custodian el sagrario de la recolección hasta la fecha. Lo que se buscaba era hacer justamente eso, un recorrido por todos esos momentos que marcan la devoción y la herencia que la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro administra junto con la Hermandad de Dolores hasta el día de hoy. Veíamos sobre las andas, por ejemplo, a 2 de los grandes artífices de este trabajo de la construcción de la recolección. Don Diego de Porres, hijo de Josep de Porres, esclavo africano liberto que se convirtió en arquitecto mayor de la ciudad de Santiago, y don Bernardo Ramírez, que también es parte fundamental de una de las grandes dinastías artísticas de la ciudad de Guatemala. Ambos nunca se conocieron, pero aparecían en las andas juntos porque los dos participaron de la construcción de esa herencia recoleta. Y la actitud, por ejemplo, de Bernardo Ramírez de señalar hacia el futuro es porque en la parte de atrás de las andas del Señor Sepultado descendía la recolección en una visión atemporal, una visión de la recolección de hoy en día. Todo esto culminaba en las andas de la Virgen porque ahí se representaba el presbiterio, ese presbiterio que sirve hasta el día de hoy para unir a una comunidad, no solo a la Hermandad de Dolores, sino a la comunidad de vecinos y a la comunidad de fieles Recoleta. Y todo esto se expresaba en las andas a través de un lenguaje que nos transportaba desde las ruinas de la recolección hasta el presbiterio y algunos elementos de la nueva recolección. Insisto mucho en esto, este fue un mensaje construido en función de la historia, una historia que busca revalorizar el pasado colonial de la recolección. A la recolección le sucede una cosa interesante. Normalmente se piensa que en 1955, cuando Fray Miguel Ángel Murcia funda la Asociación de Cruzados, es el punto de partida de su historia. Y no es así. El punto de partida de su historia está a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Eso fue lo que se quiso hacer en la recolección, en las andas del Señor Sepultado, y demostrando que estos discursos de identidad, estos discursos de historia,
que no son originarios, en este caso, del adorno de Viernes Santo, y los hemos visto, por ejemplo, en Santo Domingo, en la Candelaria o en la Merced de la Antigua Guatemala, lo que buscan es siempre manifestar una construcción permanente de la identidad y una revalorización también permanente de las raíces históricas de las entidades que están a cargo de la devoción de nuestras imágenes de pasión. Qué reto tan interesante es para todas las juntas directivas, las hermandades y para los artistas poder plantearse el hecho de llevar a las calles un mensaje que pueda ser interpretado fácilmente. Creo que estamos en un tiempo muy difícil para el arte, muy difícil para la religión, muy difícil para la formación, muy difícil para la lectura, y eso nos ha hecho tener un sinnúmero de tropiezos a la hora de presentar mensajes para nuestras andas procesionales. Estas 7 que yo he tomado desde el episodio pasado y que hemos ido platicando poco a poco, nos presentan cosas singulares, cosas importantes, cosas novedosas, pero también reinterpretaciones de mensajes que ya hemos visto en alguna oportunidad. El hecho de que el mensaje sea muy bueno, que el mensaje sea excelentemente hilvanado, no significa que su realización haya sido quizás la mejor o la más ventajosa, o quizás que el artista se haya quedado más contento con su realización. Podríamos encontrarle algunas cuestiones que fácilmente son debatibles en la realización de estos adornos. Por ejemplo, el primer jueves, esa sencillez que por momentos a algunos les llegó a parecer simplicidad. También con Jesús del Consuelo el primer domingo les pudo parecer que les hizo falta algún detalle final a las andas. En estos últimos que he conversado podríamos señalar la gran escala que afectó la visibilidad de Jesús Nazareno de los Milagros y quizás tal vez la composición de colores que de alguna manera lo hizo parecer frío. En la procesión de Jesús Nazareno de la Merced de la Antigua Guatemala, pudimos percatarnos que las esculturas no eran de una calidad apropiada para llevar esa dura carga del mensaje. La utilización de pelucas, la utilización de algunos elementos que tal vez le restaron mérito a la escultura sobre las andas. En el caso de Jesús Nazareno de la Humildad, tuvimos la oportunidad de ver un elemento que por algún momento pudiera parecer un distractor demasiado grande, especialmente de día. La colocación de esa luna, pues en la parte donde no estuvo iluminada, pues ocasionó que obstaculizara mucho y que concentrara mucho la atención, ocasionando pues un desbalance, por decirlo así, en el adorno. Por la noche fue especialmente notorio, pero en el día le representaba este problema a la procesión de la humildad. Y en el caso de la recolección, es evidente que la calidad de las figuras y esos problemas en el vestuario, tanto de los personajes delanteros como posteriores o en las andas de María Santísima de la Soledad, hicieron evidente que tendríamos que trabajar en el afinamiento del manejo del tiempo para solucionar problemas como estos que se mencionan. Eso quiere decir que nuestro trabajo en la creación de los adornos, y al decir nuestro es porque nos vemos implicados todos de alguna manera, los críticos, los realizadores, los conceptualizadores, los vestidores, las personas que ejecutan una buena parte del trabajo manual, tendríamos que tener la conciencia clara de que nuestros mensajes, si bien es cierto, son espléndidos, necesitan ser afinados en algún proceso para que nuestros adornos sean justamente acordes a esa riqueza expositiva que se desarrolla sobre las andas. En el próximo episodio, y en los próximos 2 más bien dicho, vamos a tener la oportunidad de analizar 7 adornos que nos han dejado huella y que nos han marcado el 2026. Quizás no fueron los mejores mensajes, quizás estos adornos lo que tienen es una plástica maravillosa que nos ha quedado guardada en la retina y que nos ha impactado mucho. Creo que son 2 elementos muy importantes. Por un lado, los discursos, estos 7 discursos que nos han marcado también durante esta Cuaresma y Semana Santa, y por el otro lado, la realización artística que muchas veces deja una huella más profunda porque es la que retienen las miradas de las personas y son las que guardan en su corazón y en su memoria.